Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le damos gracias a nuestro Señor que podemos encontrarnos una vez más y continuamos con el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Muy interesante este libro porque nos muestra tantas cosas que el Señor Jesucristo realizó en su ministerio de la tierra. Y entonces podemos ir hoy al capítulo 10, estamos continuando con el capítulo 10, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 46. Muy interesante estos versículos que vamos a leer, porque son versículos muy conocidos, tanto los utilizan, pero nosotros vamos a hacer una reflexión sobre ellos, una reflexión no, la reflexión que haría, una persona leyéndolo rápidamente, sino una reflexión más honda, ver el significado de cada cosa. Comenzamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamando al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, y se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esto es magistral acá. Esto es una cosa que nunca se había visto, ¿no es cierto? Esa gente que estaba ahí en Jericó y en los alrededores de Jericó nunca habían visto una cosa como esta. Y ahora analicemos cada versículo, porque tenemos que reflexionar cada versículo. ¿Ustedes recuerdan qué ciudad es Jericó? Jericó es una ciudad que fue, mandada por el Señor. Los israelitas, cuando llegaron a la tierra de ellos, que el Señor le había dicho que se le iba a dar, lo primero que hizo fue mandar a todos los israelitas a destruir esa ciudad. Esa ciudad fue destruida totalmente y había una maldición del Señor sobre aquel que la volvería a construir. Y fue así. Y entonces estaba en esa región, una región que era maldecida por el Señor, ¿no es cierto? Jericó era una región maldecida por el Señor, nunca más tenía que ser reconstruida esa ciudad. Y la persona que la construyó se asumió y el Señor lo castigó de una manera muy, muy, muy difícil. Se debe leer esa parte, ¿no es cierto? Y que la dejamos para ustedes, como para que la lean. Entonces estaba en una región maldita. Y dice que al salir de esta ciudad reconstruida, ¿no? Él y sus discípulos, está hablando del Señor Jesucristo y sus discípulos, y una gran multitud. Era una gran multitud que seguía al Señor Jesucristo. ¿Por qué la seguía? Poco tiempo después estaría muriendo en una cruz y todos lo maldecían a Jesús y le decían de todo. Pero en ese momento lo seguían. ¿Por qué? Lo seguían, y esta es una reflexión que podemos hacer después de haber leído todo el Evangelio, ¿no? Que era que muchos de esa gente andaban con Jesús porque Él les daba de comer, porque Él podía hacer milagros, podía sanarlos. Recuerden
todos los milagros que él hizo de multiplicar los panes, los peces, y se dan cuenta que junto a Jesús no le hacían falta nada. Y esa es una verdad que tenemos que reflexionar. Si nosotros tenemos a Jesús, no nos hace falta nada. Por eso necesitamos a Jesús, porque lo que podemos conseguir nosotros es muy poco y casi nada. Pero con Jesús tenemos todo. Ahora, ellos salieron, toda esta multitud salieron de Jericó. Y dice que había un ciego, Bartimeo. Da el nombre y da el nombre de su padre, Timeo, su padre. Estaba sentado junto al camino mendigando. Tenemos que analizar esta parte. ¿Por qué mendigando? Porque un ciego no podía hacer nada. No había servicios sociales como hay ahora. No hay ayudas como hay ahora. Un ciego estaba condenado a mendigar y a estar expuesto a la gente, porque él no sabía nada lo que estaba sucediendo a su alrededor. Podía escuchar, podía hablar, gracias al Señor, pero no podía ver las cosas. Pero el Señor les dio el oído. Y entonces, ¿qué pasó? Estaba este Bartimeo, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿no es cierto? Sintió una gran multitud, un ruido impresionante, y preguntó, ¿quién era? ¿Qué pasaba? Y le dijeron que era Jesús Nazareno. Ustedes saben que Nazareno no era una cosa, digamos, buena. Decirle Jesús Nazareno era decir una cosa horrible contra Jesús, ¿no? Recuerden que aún uno de sus discípulos dijo, ¿qué puede venir bueno de esa zona, no? Pero le decían así. Era una cosa peyorativa. Y comenzó a dar voces este ciego y a decir, Jesús, hijo de David. Y acá tenemos que pararnos un segundo. Este Bartimeo conocía la historia. Seguro que lo llevaban a escuchar la palabra de Dios. Seguro que alguno le ha leído el Antiguo Testamento. Y él ya sabía quién era Jesús. Ya él estaba más adelantado que tantos de los que reunía, que Jesús eran, digamos, con Jesús. Porque él ya identificaba a Jesús, nunca lo había visto, pero él ya se había sentido hablar y lo identifica como hijo de David. Quiere decir que ya lo está identificando como el Mesías, Y entonces le dijo, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Ahí tenemos otro versículo para analizar. Se dan cuenta que los mismos discípulos no querían que él interrumpa al maestro, que interrumpa a Jesús, el Mesías. Entonces lo reprendían. ¿Qué es lo que sucede tantas veces ahora? Cuando una persona quiere llegar a Jesús, llamado por Jesús, hay tantos que le impiden eso. Ustedes se dieron cuenta cuando una persona escucha el Evangelio y quiere venir a Jesús y toda tu familia se lo impide. Toda su familia dice, sos un loco, sos esto, sos aquello. Y en este momento, acá estaba Bartimeo que estaba llamando a Jesús y todos lo reprendían. No molestes al maestro, cuando el maestro quieren que lo moleste. Y para que se callasen, ¿no? Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Los mismos que le decían, cállate, ahora le están diciendo, ten confianza. Se dan cuenta de lo que es el hombre, ¿no? Lo que somos. Y dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Estaba ahí porque tenía frío, tenía su capa y dice que vino
a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, qué pregunta esta, ¿eh? Interesante esta pregunta. ¿Ustedes saben por qué el Dios quiere que nosotros oremos? Dios quiere que nosotros oremos, una de las tantas cosas, es para que nosotros le digamos nuestras necesidades a Dios. Ahora, uno diría, pero Dios sabe. Sí, Dios sabe. Pero nosotros tenemos que entender que somos totalmente dependientes de Él. Si nosotros damos las cosas por descontado, nunca entendemos que somos totalmente dependientes de Él. Somos totalmente dependientes del Señor. Y Él nos pregunta esas cosas para que, no para que Él, para saber Él, Él ya lo sabe, para que nosotros nos demos cuenta que realmente no podemos hacer nada. Y entonces necesitamos a Cristo. ¿Qué quieres que te haga?, le dice Cristo. El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Todavía el ciego lo veía a él como un maestro, pero ya vislumbraba que era algo más que un maestro, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo, y acá está el tema, Jesús no es que le hizo un acto mágico, no es que le metió nada sobre la vista, no es que lo mandó a un oculista, nada de eso, no hizo nada de eso. Dijo, guarda, analicemos este versículo también, vete, vete. Señor, quiero que me des la luz, vete. Pero, ¿por qué dice esto? Dice, tu fe te ha salvado. Ahora, ¿qué? ¿Cuál es fe? Ahora estamos bien. ¿Cuál es fe? La que tenía Bartimeo. Él sabía que Jesús era hijo de David, sabía que era un maestro, sabía que no era una cosa normal lo que él hacía. Y entonces él creyó en esa persona, creyó en Jesús, creyó que él era el Mesías. ¿Y cómo lo podemos ver acá? Lo podemos ver, dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Justamente, tenemos que entender que somos totalmente dependientes del Señor. Porque, ¿dependientes de qué? ¿Del gobierno? No. ¿Dependientes de quién? No somos dependientes solo de Dios. Y tenemos que entender que todas las cosas las tenemos que pedir a Él. Y sabemos que Él es poderoso para hacer las cosas que necesitamos. Ahora, ahí se plantea un dilema. El dilema que se plantea ahí, que plantean tanta gente, es que nosotros podemos pedir tantas cosas a Dios, pero Él tiene un plan y tiene una voluntad. ¿Y cómo sabemos eso? Es justamente leyendo la palabra de Dios. No todo lo que nosotros necesitamos o pedimos o creemos que necesitamos es voluntad de Dios. Nosotros podemos tener millones de necesidades, pero Dios sabe cuál es nuestra necesidad más importante, ¿no es cierto? Porque es todo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Entonces nosotros tenemos que someternos bajo la poderosa mano del Señor, dice la palabra de Dios, y tenemos que aceptar su voluntad. Y todo lo que nosotros nos viene en mente de pedir, lo tenemos que pedir. ¿A quién? A Dios. A Dios, al Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo Bartimeo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Ni siquiera dijo, yo te curé. No dijo eso. No dijo eso el Señor Jesucristo. Dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la reacción de Bartimeo? Dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿En qué camino? El camino de santidad. En el camino de la cruz, que es el camino que todos debemos seguir. Bueno, espero que estas reflexiones sean, digamos, beneficiosas para mí y para todos ustedes. Bueno, un fuerte abrazo de mi parte. Me llamo Alberto y si les gusta este canal, pónganme en me gusta. Bueno,
Un fuerte abrazo a todos, que tengan una linda semana y de nuevo, me llamo Alberto.